Henry. Sí, Guillermina, ahí ya empecé a grabar. Bueno, bueno, entonces vamos a dar comienzo al curso de hoy, Pacto sobre Herencia Futura, que va a estar a cargo del doctor Néstor Solari, como digo siempre, un amigo de la casa. Saludo a todos los que se han inscrito, que veo que hay mucha gente que no es de acá de Pergamino, así que bienvenidos a todos. Nuestro más sincero agradecimiento, Néstor, en nombre del Colegio de Abogados y del Instituto, por tener siempre esta generosidad con nosotros y de ayudarnos a interiorizarnos un poco más, sobre todo en estos temas que son bastante pocos comunes de que haya alguna charla o de encontrarlo en algún libro. Les comento a todos que el doctor Solari va a hacer su exposición que va a durar aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Una vez finalizado, se van a abrir los micrófonos y van a tener la oportunidad de hacer un poco de preguntas y tener un ida y vuelta con el doctor. Así que bienvenido Néstor y te escuchamos. Bueno, gracias. Igualmente agradeciendo al Colegio de Abogados de Pergamino y al Instituto de Familia, con Guillermina Yanoco, quien organizó esta charla de esta temática, que como ella decía, son temas que a veces tienen poco tratamiento, pero que están íntimamente vinculados con cuestiones de familia, porque ya el nombre de como surge cuando hablamos de pacto sobre herencia futura, estamos haciendo referencia a situaciones o contextos en los cuales en vida este, podría llegar a efectuarse algún tipo de acuerdo o de pacto en este sentido, ¿no? Y por lo tanto digo vinculado con la familia, porque como todos ustedes saben, todo el sistema sucesorio argentino, tanto en el código anterior como en el nuevo código, está estructurado sobre la base en uno de los llamamientos de la sucesión ab intestato o intestada, que es el llamamiento hecho por la ley, digamos, teniendo en cuenta y en consideración eh, los, los que se encuentran respecto del causante en situación de familia, y por lo tanto la conexión o la vinculación entre el derecho de familia y el derecho sucesorio siempre está vigente, y vinculado en este sentido a este sistema de transmisión que en general, por aplicación de la sucesión intestada y sin perjuicio de la sucesión testamentaria, está realizada siempre en el ámbito familiar. Y eso en la Argentina, desde el Código de Vélez hasta acá, tiene además una cultura en la cual en países como el nuestro el uso del testamento o el recurso del testamento es excepcional, a diferencia de otras culturas, de otras sociedades en la cual una persona normalmente cuando fallece ha hecho testamento. En países latinoamericanos, sudamericanos en general y Argentina en particular, no ha tenido una cultura históricamente por distintas razones del testamento. Entonces, si nosotros vemos hoy las sucesiones respecto de las fuentes de la vocación sucesoria, como sabemos, la ley y el testamento, es ampliamente mayoritario cuando se tramita una sucesión, que esa sucesión se transmite de acuerdo a una sucesión intestada o ab intestato o una sucesión legítima, como también se llama, siguiendo el orden establecido por la ley. Y esto está vinculado a un aspecto, la gran cantidad de sucesiones ab intestato o intestada, porque paralelamente a esto, en la Argentina siempre ha existido, a diferencia de otros países, la legítima como institución. Como todos sabemos, la legítima es una parte de la herencia de la cual la persona no puede disponer para después de su muerte, salvo justas causas, en este caso de indignidad. Y por lo tanto la ley obliga a una persona a dejar determinada parte de sus bienes a
ciertos herederos que serían los herederos forzosos, que son los que tienen legítima. Y que en nuestro derecho siempre ha sido, o han sido, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Es decir, que estos tres tipos de herederos, además de ser llamados por la ley, obviamente, estarían en la categoría de herederos forzosos, o legitimarios, como también se llama. Y el otro heredero, llamado por ley, que serían los colaterales hasta el 4º grado, serían los no forzosos o no legítimos. A esos yo podría no dejarle nada. Pero si yo tengo descendientes, si tengo ascendiente y cónyuge, la ley me obliga a dejar una parte de la herencia a esas personas, independientemente de mi voluntad. Y lo que ha cambiado, en el nuevo código es que ahora se redujo las porciones legítimas con respecto al monto en relación al régimen anterior, porque los descendientes tenían una legítima de 4/5 y ahora tienen una legítima de 2/3. Se redujo de 4/5 a 2/3, con lo cual se amplió un poco más la posibilidad de que el causante pueda disponer por testamento libremente, si quiere, ¿no? No es obligatorio, obviamente. Y respecto del ascendiente, que tenía una legítima de 2/3 en el viejo código, ahora tiene. Por lo tanto, acá también se amplió la voluntad de la persona en el sentido del causante, del futuro causante, para dejar a quien quiera un poco más de sus bienes. Y el cónyuge, tanto antes como ahora, es igual porque tenía y tiene una legítima de 1/2. Es decir que las porciones legítimas actuales, 2/3 para los descendientes, 1/2 para los ascendientes y 1/2 para el cónyuge, si bien ha bajado respecto del código anterior, indudablemente son porciones elevadas en el sentido de que hay una gran parte de la una parte importante de la herencia, sobre todo si hay descendientes, como es común o habitual que pueda tener una sucesión, en la cual la indisponibilidad es de 2/3 y la de los ascendientes y cónyuge 1/2. Sobre esta base, que no es el tema de hoy, solamente una aclaración, yo creo que la reforma o el nuevo código tuvo que haber avanzado hacia la idea de, en principio, suprimir la legítima. Es decir, en sintonía con la autonomía de la voluntad como principio fundamental de la constitucionalización del derecho privado y de familia en este caso en particular, se debió haber suprimido la legítima tal cual existe en nuestro derecho. En todo caso, las protecciones debieron ser en determinadas circunstancias, bajo el nombre de legítima u otro nombre, si un heredero es menor de edad, si es discapacitado o si es un mayor adulto, en atención a una protección de determinado grupo de vulnerables, pero en razón de estas circunstancias, no solamente por el vínculo. El viejo sistema de legítima que persiste es que yo, por el solo hecho de tener hijos, nietos, lo que fuere, padres, abuelos, etcétera, o cónyuge, cualquiera sea la situación económica de ellos, porque pueden tener una capacidad económica mucho mayor que la mía, yo estaría obligado a dejar esa parte de la herencia de la cual decíamos. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que la legítima sigue existiendo y por lo tanto hay un porcentaje de indisponibilidad importante para después de la muerte y persiste respecto del causante. Sobre esa base, obviamente, el principio general es el orden público en cuanto a que la ley le dice a una persona, si tiene determinados herederos, descendiente, ascendiente o cónyuge, que está obligado a dejarle y el resto, la otra parte, podrá en todo caso disponer libremente. Y por lo tanto, en lo que acá nos interesa, se mantiene la legítima. Lo que ha hecho el nuevo código, y en punto a esto de los pactos de herencia futura, es ampliar un poco más, respecto al régimen anterior, la autonomía de la voluntad. Digo en el contexto que es importante porque la regla general del orden público
y la excepción de la autonomía de la voluntad persiste. La diferencia es lo que yo decía antes, lo que se tuvo que haber cambiado es la regla general. La regla general debió haber sido la autonomía de la voluntad y excepcionalmente, en una porción mucho menor a la establecida en el régimen actual, establecerse ciertas protecciones a determinados herederos vulnerables, no por el solo hecho de tener un vínculo en ese sentido. Pero la regla sigue siendo el orden público, la legítima, en un porcentaje importante, y lo que ha cambiado en todo caso es que ahora la excepción es un poco más amplia. Es decir, si lo comparamos el viejo código con el nuevo código, ahora esa autonomía de la voluntad tiene una mayor aplicación, siempre en el ámbito obviamente del derecho sucesorio, ¿no? Y ese en todo caso es el cambio. Y en ese cambio, fundamentalmente, y que yo creo que es lo más importante acá sobre esa autonomía de la voluntad en materia de derecho sucesorio, un artículo, el 1010, que justamente está en la parte de contrato, no en la parte del derecho sucesorio, sino justamente en la parte de contrato que refiere a esto del pacto sobre herencia futura. El artículo 1010 del Código Civil y Comercial, obviamente, vigente, bajo el título de herencia futura, reitero, este artículo está en la parte de los contratos. En el artículo 1010, bajo el nombre de herencia futura, el primer párrafo que voy a leer reafirma lo que decía el Código de Vélez, que sería el principio general. Dice: la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre los objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Es decir, acá se reafirma el principio de Vélez de que el principio general es que está prohibido los pactos sobre herencia futura, en el sentido de que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, no podrían realizar acuerdos o contratos acerca de una herencia futura. Ese sería el principio general. Eso es importante porque yo no puedo transmitir mi herencia por contrato. La única forma de transmisión en el derecho sucesorio es por testamento, en todo caso, y dependiendo, obviamente, de la muerte del causante. Y además, la diferencia entre el contrato y el testamento es que claramente en el contrato hay dos o más partes como acto jurídico, y el testamento es un acto jurídico unilateral. Esto es importante, ¿por qué? Porque a diferencia del contrato, el testamento, como todos sabemos, puede ser revocable hasta el momento mismo de la muerte del causante. Por lo tanto, yo hago un testamento y no me obliga a mí a persistir en esa voluntad, y hasta el momento de mi muerte yo puedo revocar válidamente ese testamento. Lo cual es importante porque no solamente por el carácter de la revocabilidad, sino también porque depende de la sola voluntad del disponente o del testador. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza del contrato, obviamente, se rige por otras normas. Y en ese sentido, cualquier contrato que yo pueda hacer o acuerdo para transmitir mi herencia futura no es válido. Digo porque históricamente en alguna legislación existían tres fuentes, en realidad, de la transmisión hereditaria: la ley y el testamento, que existe en nuestro derecho y siempre existió, y el otro es el contrato. En este sentido, para nosotros, el contrato como fuente de transmisión de derecho hereditario no es válido, ¿no? Y como regla general, lógicamente entonces, la ley establecía y establece, en este caso en el primer párrafo del 1010, que sería el principio general, la ley prohíbe todo pacto sobre herencia futura. Y por lo tanto yo, en virtud de ello, por ejemplo, no puedo renunciar a una herencia futura. Por más autonomía de la voluntad que yo tenga, yo no puedo decir hoy en un contrato: bueno, yo renuncio a la herencia que me va a transmitir cuando se muera mi madre. En ese sentido no es válido, ¿no? Todo lo que emerja de esta posibilidad contractual sobre esa herencia futura. Y esto es lo que establece el primer párrafo del 1010. Hasta ahí, digamos, tiene la lógica que tenía el Código de Vélez. Ahora, lo que nos interesa acá especialmente
es la excepción, o esta excepción, que sería lo nuevo, es decir, lo que no estaba en el código anterior y que ahora, como excepción, ¿cuál es la excepción? Que la ley en determinadas condiciones, esto que voy a leer en el segundo párrafo, permite este pacto sobre herencia futura, en las condiciones y en las circunstancias que voy a leer, por eso digo es la excepción, porque el principio general es que todo contrato o pacto sobre herencia futura está prohibido. Lo único que estaría permitido como pacto sobre herencia futura sería esto que voy a leer. Dice que sería el segundo párrafo del 1010, del artículo 1010. Esta norma, vuelvo a repetir, está en la parte de contratos. Dice, los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Legitimarios son forzosos. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Es decir, conforme a esta disposición del segundo párrafo, la ley permite en determinadas circunstancias que ciertas personas, ahora vamos a ver, realicen un pacto sobre herencia futura, cuyo objeto de ese contrato, de ese acuerdo, de ese pacto, sea una herencia futura, que sería la excepción. En primer lugar, la ley no establece, conforme a lo que vimos, la forma. Por lo tanto, acá puede ser bajo cualquier forma. Normalmente lo normal o aconsejable es la escritura pública, digamos, pero la ley no impone una forma o un modo determinado para llevar adelante este pacto que vamos a ver sobre herencia futura, este objeto posible de pacto sobre herencia futura. La finalidad de este pacto, de alguna manera, está expresada en el artículo, porque fíjense que dice, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a prevención o solución de conflictos. En realidad, el objetivo, la finalidad de hacer este pacto puede tener como finalidad evitar un conflicto futuro respecto de los herederos que van a la sucesión, lo cual es una finalidad muy interesante o muy importante, porque muchas veces en una sucesión, cuando hay varios herederos, el problema no es la cantidad de bienes que hay en esa herencia, sino el conflicto de los herederos. Y entonces este conflicto puede ser ya preexistente al momento del pacto o para evitar un conflicto futuro. Digo esto ¿por qué? Porque ahí puede suceder que 4 hermanos, el que va a ser el causante, tiene 4 hijos y los 4 hijos están peleados ya en ese momento. Bueno, ahí ya es para evitar un conflicto que ya está actualmente, en vida en este caso, manifestado. Pero también puede ser que al momento de hacer este pacto no haya conflicto. Es decir, en el ejemplo que estoy diciendo, el causante y los 4 hijos estén en perfecta armonía. El objetivo de esto puede ser, y creo que es importante, evitar un conflicto en el sucesorio futuro, obviamente. Y esto sí es importante porque muchas veces el conflicto familiar, en una sucesión estamos hablando, emerge justamente en la sucesión. Porque a veces la sucesión suele ser el lugar o el ámbito donde se traslada el conflicto familiar. Conflicto familiar que ya estaba latente, o que estaba, digamos, ya sea en forma expresa o implícita, manifestado, y que en realidad, aprovechando la muerte del causante, en realidad los herederos entran a discutir diciendo yo quiero esta casa y yo también quiero esta casa, pero en realidad no es que quieren esta casa los dos, sino que lo que quieren es discutir, porque yo siempre me llevé mal con mi hermano, y entonces mi hermano quiere la casa A, yo también quiero la casa A.
más todavía, si mi hermano y yo estamos casados o somos convivientes con otra persona, muchas veces esa persona intervienen también en eso, porque mi conviviente o mi cónyuge me dice, y a vos tu hermano siempre te da lo que quiera, ¿no? Porque mi conviviente o mi cónyuge no lo quiere a mi hermano, y entonces ese conflicto familiar muchas veces se traslada al expediente sucesorio propiamente dicho, con todas las consecuencias que esto puede significar, de costo, de tiempo, etc. Es decir que la finalidad de esto, muy loable, es evitar un conflicto futuro en razón de la sucesión. Y digo un conflicto futuro porque en definitiva los herederos tienen que ir a la sucesión a discutir, entre comillas, qué es lo que le toca a cada uno. Entonces a lo mejor, incluso aún sin tener un conflicto personal, la discusión puede surgir en razón de esta circunstancia, es decir, de que decir, no, vos querés esto y yo también quiero esto. Y entonces ahí puede estar el objeto y el origen de la discusión. Entonces, el primer objetivo es evitar ese conflicto actual o futuro. Y también la otra finalidad de estos pactos sobre herencia futura es la preservación de la empresa. Y acá viene un elemento, en realidad el elemento definitorio por el cual fue incluido esta excepción. Porque fíjense que el objeto de este pacto dice los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo. En este sentido, más que nada por influencia del derecho societario, se ha traído a la idea de que, digamos, el gran problema de la legítima históricamente siempre fue en punto al derecho societario, el tema de las sociedades en general y de las sociedades de familia también, respecto de todo lo que puede generar el derecho sucesorio en razón de la legítima y los conflictos que pueden aparecer de personas ajenas a ese ente societario, pero con un derecho hereditario del socio. Y entonces la muerte lo que provoca es que otras personas ajenas a la sociedad tengan por derecho hereditario, ante la muerte del socio, de uno de los socios, un derecho en esa sociedad. Y entonces, siempre esto, digamos, ha estado vigente o latente justamente porque la legítima le da estos derechos y esta situación a los herederos. Y entonces acá el objetivo ha sido tratar de esto que dice la ley cuando dice explotación productiva o de participaciones societarias, es tratar, y digo tratar porque todavía a 5 años de vigencia del código no se ha advertido la importancia que puede tener esto. Digo la importancia que puede tener esto cuando hay una situación patrimonial importante y cuando hay una unidad económica, una explotación productiva, porque dice, fíjense, una explotación productiva es un término muy amplio en términos económicos, o participaciones societarias de cualquier tipo, con lo cual es amplio el objeto que puede comprender, que tiene que ver con una empresa, familiar o no, y una sociedad en general de cualquier tipo. Justamente digo esto porque la finalidad es tratar de preservar la empresa familiar, perdón, la explotación, la explotación de la participación en este caso o del tipo societario, evitando que por la sucesión los que vienen, como decía, ajenos a ese origen societario, puedan generar conflicto. ¿Esto dónde tiene trascendencia o de dónde viene esto? De que hay estudios en sociedades muy importantes en las cuales, como ustedes saben, en la Argentina, de las sociedades, hay un número muy importante de sociedades familiares, de empresa familiar. Es decir, el número de empresa familiar, cuantitativamente, en el porcentaje es muy elevado respecto de las sociedades o empresas en general. Y entonces hay estudios en los cuales después de la segunda, tercera, cuarta generación se va desintegrando ese ente societario por los conflictos de socios. Es decir,
mi padre tenía una empresa en la cual él se dedicaba todo el día y tiene 3 hijos. Y entonces un hijo incluso participa en esa empresa, ya en vida, y el otro no quiere saber nada y el otro no le interesa. ¿Cuál es el problema? A la muerte del causante, y digo, esto es muy común en una empresa familiar o en una empresa donde el causante tiene una parte societaria, muchas veces uno de los integrantes de la familia ya trabaja activamente en esa empresa, ya en vida, y otros ni le interesa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que producía la muerte del causante, en este caso respecto del socio, de esa explotación que tiene en este caso, o de una participación societaria en una sociedad, al momento de la muerte del causante, los herederos van a tener todo el mismo derecho. Entonces va a tener el mismo derecho el hijo que está interviniendo y trabajando y el otro que no le importa nada. Y entonces a lo mejor por un conflicto entre este que está trabajando y el otro que no le importa nada, comienzan a pelearse en la sucesión, trasladando todo este problema al ente societario, con todas las consecuencias que eso significa. Muchas veces ustedes habrán escuchado de todas las empresas familiares, y dicen, bueno, esto era lo mismo con los abuelos, que habían empezado con esta empresa, y después los hijos, y ya los nietos hicieron cualquier cosa, desintegraron, etc. ¿Y esto por qué? Porque la descendencia obviamente va teniendo distintos objetivos y finalidades. Un hijo puede decir, yo me quiero dedicar a la profesión, a otra cosa, y a mí la verdad, esta empresa que tiene que ver con cuestiones lácteas, por poner un tema, ni me interesa a mí la explota, por más plata que se pueda ganar, digo, bueno, esto que quede ahí, o yo decidiré conforme a un número, pero no me interesa a mí todo lo que tenga que ver con esta empresa, pues yo me dedico a otra cosa, yo soy ingeniero, yo soy abogado, lo que fuera. Bueno, esa realidad sociológica argentina es importante destacar porque esta es una problemática de las empresas familiares fundamentalmente y de las sociedades en general, en la cual los herederos han traído conflictos y han influenciado respecto de la preservación y la continuación de la empresa. Y entonces acá vamos al objetivo que decíamos de la finalidad, cuando dice conservación de la unidad o gestión empresaria. Esto es importante porque es la otra finalidad, no solamente la finalidad que dijimos, bueno, de evitar el conflicto de los herederos por sí mismos, sino de evitar este conflicto real, por eso hice esta introducción de la situación sociológica argentina, de evitar que muchas empresas por esta circunstancia tengan una afectación o una influencia determinante por el hecho de la muerte de uno de los socios. Y entonces acá viene lo interesante de esta excepción, por eso digo, a 5 años de vigencia todavía no percibido, sobre todo por el abogado, para la asistencia y la información respecto de las personas que en esta circunstancia se encuentran, porque fíjense que acá viene lo que decíamos, lo que ahora, no antes, ¿cuál era el problema? Y bueno, cuando se producía la muerte del causante, eran 3 hijos, uno era uno que no le interesaba nada y venía a hacer lío, tenía el mismo derecho que todos los otros. Perfecto. Hoy en principio también es así, ¿no es cierto? Tengo 3 hijos, los 3 van a tener el mismo derecho y acción en la sociedad y entonces uno puede hacer cualquier cosa, plantear cualquier cosa, etcétera, y no le importa la empresa, es más, quiere cerrar y quiere que se venda para que le den la plata. Digamos, quizá un ejemplo que muchos en la opinión, en el ámbito público y conocido, hemos visto el caso de Ford. Recuerdan ustedes años anteriores, cuando él mismo explicaba que el caso de Ford, que uno de los hijos o de los hermanos de él participaba y sigue participando en las empresas Ford, y él, Ford, el más conocido en los medios, digo que falleció obviamente, no le interesaba. En ese sentido, a él no le interesaba la empresa, lo que le interesaba es la rentabilidad que le podían dar y lo que le daban, etc. Y más allá del conflicto que tenía con su padre, que falleció originariamente, y después también con sus hermanos. Bueno, en ese contexto, para poner un ejemplo, digamos, de la vida real en cuanto a que esto es así, tiene 3, 4 hijos, uno le interesa la empresa, el otro no, o el campo, en muchos casos esta situación se ve mucho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, respecto de los campos, en la cual tiene 3 hijos, un hijo todos los días a las 4 de la mañana, se va al campo, hace toda la actividad del campo, y el otro no quiero saber ni para ir a comer un asado al campo.
O sea, esa realidad es, digo, muy perceptible desde el punto de vista de la situación o el contexto sociológico. En ese contexto, ahora, lo que la ley, fíjense, me da es un instrumento para que yo pueda hacer un pacto sobre herencia futura en la cual, previendo estas circunstancias y todos estos ejemplos que decía, digo, yo en vida podría decir, bueno, acá hay uno que no le interesa o que tiene problemas o que va a tener problemas, entonces lo vamos, entre comillas, en vida, a sacar de la empresa. ¿A sacar qué quiere decir? A que pierda este derecho hereditario futuro, que lo tiene, porque en la herencia después todos los bienes tienen toda igualdad de condición y por lo tanto yo tengo el mismo derecho respecto de todo y cada uno de los bienes, estableciendo una compensación. Esto de la compensación es importante porque lo que la ley me da es la posibilidad que yo pueda sacarle este derecho que va a tener respecto de esta explotación o del ente societario y le corresponde acá 10 pesos. ¿No es cierto? Entonces lo que podrían hacer en ese acuerdo las personas, incluso sin él, porque ahora vamos a ver quiénes pueden intervenir, es, porque yo tengo la legítima, entonces a mí me corresponde acá de esto 10 pesos. Bueno, lo que podrían hacer los otros herederos, y el mismo causante, en ese acuerdo, estamos hablando del pacto sobre herencia futura, es decir, bueno, a este le vamos a sacar para que no tenga el derecho hereditario de los 10 pesos en la empresa que le corresponde, compensándolo con otra cosa, por ejemplo, 2 casas. Esto fíjense que es muy importante porque puede evitar un conflicto futuro, lo que la ley dice que yo no tengo que afectar la legítima de él. Esto es importante porque obviamente si a él le corresponde 10 pesos, yo tengo que compensarlo por otro lado con 10 pesos. De manera tal que si yo lo compenso con esos 10 pesos, lo saco. Fíjense cómo, si se percibe esta idea o esta importancia, porque acá en vida yo puedo sacarle este derecho actual, futuro, para que en la sucesión después respecto de esta explotación productiva o de este ente societario que le corresponde 10 pesos, ya esté compensado con otro 10 pesos. Ahí se percibe claramente el sentido de esto. Digo esto de la compensación porque es importante, porque lo que tienen que respetar los que integran el pacto o los que hacen el pacto es que no sacarle en el porcentaje que le corresponde 10 pesos, que se quede sin esos 10 pesos. Pero yo, por eso digo la palabra compensar es importante, porque lo que yo le tengo que dar en esta empresa le correspondería a él por la parte que le corresponde 10 pesos. Bueno, yo agarro otra parte de la herencia del acervo hereditario y le doy esos 10 pesos. Y en ese contexto, fíjense que yo puedo hacer un pacto sobre herencia futura, que pueden intervenir el heredero, el cónyuge y el causante, o cualquiera de ellos. Fíjense que otra cosa que es importante, o lo que es importante en este caso, advertir, este pacto sobre herencia futura, en este contexto que estamos hablando, no es necesario que sea unánime. Por lo tanto, porque ahí uno puede decir, bueno, el problema acá es que cómo hacemos para sacarle a este si este no quiere. Que es el problema cuando estemos en la sucesión ya producida la muerte del causante, en la cual tiene que obrarse por unanimidad, y si no, lo resuelve el juez. Acá, en este pacto sobre herencia futura, rompe, entre comillas, un poco las reglas del derecho sucesorio, porque fíjese que en este contrato, no solamente que puede no estar de acuerdo, sino que puede no integrar el contrato. E incluso puede no integrar el causante, el futuro causante. Por eso digo, fíjense de importante esta posibilidad de que puedan convenir o acordar, muy práctica desde el punto de vista, digamos, de la realidad, en el sentido que evitaría muchos problemas, y por eso digo, a 5 años de vigencia del código todavía lamentablemente no ha sido utilizado como herramienta este instrumento, sobre todo para superar ese conflicto respecto de la
de la explotación productiva o en su caso de participación societaria de cualquier tipo. Y esto es lo que me parece importante destacar porque dice el causante, el cónyuge y los herederos. Pueden intervenir cualquiera de ellos. Y por lo tanto, en este contexto, prever esto. Por eso es que la previsión que la ley establece es que lo que tienen que preservar es la legítima de esa persona. Es decir, no pueden sacarlo y no compensarlo, o compensarlo por un valor menor. Acá lo que en la práctica se va a abrir, sí, el tema de la compensación con respecto al valor, porque ¿cuál es el problema sociológico que va a tener Argentina en aplicación de esta figura, que es muy interesante? Que si el momento del contrato y el momento de la muerte hay bastante distancia, no está exenta de todo lo que tiene que ver con el deterioro económico o la variación económica, digo, en virtud de los momentos y las circunstancias y según sean las etapas. Entonces, ahí lo que puede pasar es que la compensación, yo tengo que establecer una compensación en el contrato que corresponda al valor. Ahora, ese valor tiene que ser el valor real. Y ahí es donde alguien en la sucesión podría cuestionar este contrato. Puede decir, no, ahora esta empresa al momento de la muerte, porque lo que vale al momento de la muerte. Al momento de la muerte, esta empresa, al momento del contrato, esta empresa valía 10 pesos. Y al momento de la muerte, esta empresa vale 20 pesos. Y entonces a mí se me compensó por 10 pesos. No, lo que corresponde es compensar por el valor al momento de la muerte del causante. Y ahí está, por eso digo, los inconvenientes prácticos en todo caso que puede llegar a tener y ver a ver cómo solucionar esta situación, pero no deja de ser un instrumento que es importante y que es fundamental. Yo creo que es el más importante como pacto sobre herencia futura, porque ahí no depende de la unanimidad ni tampoco depende de uno u otro heredero. Es decir, ahí pueden ser cualquiera de los herederos para sacarlo, en este caso, del derecho eventual que va a tener en este ente societario. Lo único que queda abierto, por eso digo que en esa sucesión, el que queda fuera, obviamente, porque los otros que hicieron el acuerdo van a querer la vigencia del mismo y la validez, en este caso, del acuerdo, lo que quedaría abierto y expuesto, si se quiere, es la discusión respecto de los valores, pues son muy difíciles, cuando estamos hablando de valores a veces en la cual puede haber una diferencia, por eso digo, por el solo transcurso del tiempo. Aunque acá sea el valor real, y está fuera de discusión esa situación, ¿cómo hago yo para prever que al momento de la muerte eso va a tener el mismo valor? Eso de la empresa o eso que yo le adjudiqué, porque también puede cambiar la valuación lo que yo le di en compensación. Es decir, puede ser que la empresa valga 10 pesos y 10 pesos, no hay problema. Pero yo le di algo por 10 pesos que al momento de la muerte vale 6. Y acá el tema es que, digo, por aplicación de las normas generales, lamentablemente en este sentido, el valor se tiene que determinar al momento de la muerte del causante, porque es el momento que se hace la transmisión, porque esto estamos hablando de pacto sobre herencia futura, de una herencia que yo voy a transmitir. Entonces lo que va a importar en el acervo hereditario es el valor al momento de la muerte del causante. Como todos sabemos, en derecho sucesorio yo no puedo establecer un valor donde establecí 7 años antes de la muerte del causante que esto valía 10 pesos. Sí, bueno, no. Pero si al momento de la muerte del causante vale 12 pesos, es 12 pesos. Lo que yo transmito, lo que transmito en derecho sucesorio es 12 pesos, que es el momento que se produce la transmisión, no antes. Y ahí entonces estaría, en todo caso, profesionalmente, esta situación. Digo profesionalmente porque esta es una incumbencia también importante que hay que destacar respecto del abogado.
Porque esto de los pactos sobre herencia futura han avanzado mucho los escribanos. Obviamente lo puede hacer un escribano, pero creo que el ámbito adecuado es que lo haga un abogado. Lo que pasa es que los abogados, digamos, lo que tiene que ver con las incumbencias profesionales, y esto es un ejemplo claramente, como en tantos otros, el abogado, digamos, asocia su incumbencia con el juicio, ¿no? Y este es un ejemplo muy importante, digo, de incumbencia, porque acá le da una herramienta y una posibilidad de que pueda articular todo un acuerdo el abogado, hacer el abogado, y por lo tanto muchas veces digo como incumbencia, incluso desde el punto de vista de honorario, puede resultar mucho más importante que a lo mejor, no digo la sucesión, o sí la sucesión, porque digo, este acuerdo es muy importante. Acá en este caso, digo, esto ha sido más potenciado desde el punto de vista del colegio escribano que del lado de los abogados en sí, pero es un tema, por eso pongo el acento en esto de incumbencia, porque es una herramienta muy importante que pueden, digamos, uno en el asesoramiento a muchas personas que tienen un patrimonio en estas condiciones, informarles acerca de este derecho y la posibilidad de que puedan instrumentar esto. Muchas veces los padres saben que los hijos están peleados, que van a tener discusión. Bueno, fíjense si sabría el recurso a través de este segundo párrafo de lo que podría hacer. Yo creo que estaría mucho más asociado a la idea de que esa persona lo haga y lo quiera hacer independientemente de de estos aspectos, cuestiones o problemas que puedan surgir respecto de discusiones en cuanto al monto, etcétera, que es una cuestión en todo caso, digamos, accesoria en el sentido, pero que no impide hacer o instrumentar estos acuerdos en este sentido, ¿no? Yo creo que esta es la posibilidad o el ámbito más específico que uno puede utilizarlo para pactar sobre una herencia futura. También en el artículo 2385, referente a colación, cuando habla de la acción de colación, ahora tiene un ámbito de posibilidad también, que sería una suerte de planificar. Porque esto de pacto sobre herencia futura conlleva un término también poco utilizado en la práctica, pero que se asocia a esto, que es la planificación familiar. Entonces la planificación familiar es importante, porque como decía antes, la gente no tiene la cultura en general de disponer de sus bienes para después de su muerte. Sobre todo en el caso del testamento, porque asocia el testamento con la muerte. Entonces, la gente cree que hace un testamento y se muere mañana. Y esto es una cuestión cultural, porque hay países en que una persona muere y hizo testamento en distintas etapas de su vida, porque además el testamento es revocable. Por lo tanto, yo hoy puedo hacer un testamento perfectamente y dentro de un año cambió mi circunstancia, cambió mi voluntad y yo puedo dejarlo sin efecto. Es simplemente planificar que frente a una circunstancia determinada la persona puede morir y tiene un testamento. Bueno, esto culturalmente, por eso digo, en la Argentina no es utilizable y eso es un problema, pero en el 2385, cuando se refiere a colación, como ustedes saben, la acción de colación está basada sobre una presunción de que la ley presume que la donación en vida a determinadas personas, antes herederos forzosos, ahora descendiente y cónyuge, se presume un simple adelanto de herencia. Por lo tanto, técnicamente, si bien el acto jurídico es una donación y queda instrumentado como tal, en realidad la ley entiende que eso no fue una donación en el sentido de una liberalidad, más allá de que formalmente es un título válido, obviamente, sino que lo ha sido en miras a una herencia futura y por lo tanto como un adelanto de herencia. Sobre esta base, lo que la ley da a la persona que le corresponde, lo que se llama la acción de colación, para que justamente yo tenga que colacionar, en nuestro derecho la colación es en valores, colacionar el valor de lo que recibí en esa donación como adelanto, entre comillas, de herencia, y se le impute en su masa como ya recibida. Esa sería la idea de o el sustento de la acción de colación.
Ahora, en el artículo, en el nuevo código, en el 2385 dice, los descendientes del causante y el cónyuge supérstite que concurran en la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que le fueron donados por el causante. Hasta ahí el cambio sustancial respecto al régimen anterior es que ya no está el ascendiente. Porque antes eran todos los herederos, toda donación hecha un heredero forzoso, o sea, descendiente, ascendiente o cónyuge. Ahora la ley presume que habría un adelanto de herencia solamente cuando es una donación hecha por el causante, obviamente, al cónyuge o a un descendiente. Debe colacionar el valor, eso era antes y ahora igual, pero dice al final, coma, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Esto es un cambio importante, porque en el régimen anterior, como la ley presume que la donación hecha a una determinada persona se presume un adelanto de herencia, esta presunción es iuris tantum, y por lo tanto puede dejar sin efecto el causante expresamente a través de su voluntad respecto de esta donación. Que es lo que se llama la dispensa de la colación. La dispensa de la colación es que yo diga, ahora vamos a ver en qué forma, no, la donación que yo le hice a mi hijo de un departamento era una donación, no era un adelanto de herencia. O sea, si yo nada digo, la ley presume, en este ejemplo que estoy diciendo, que lo que yo le hice a mi hijo es un adelanto de herencia. Por lo tanto, el otro hermano le puede pedir una acción de colación. Ahora, yo en el acto de la colación, en la donación, podría hacer lo que se llama la dispensa de la colación, es decir expresamente que lo que yo le doné no es un adelanto de herencia, sino que es una mejora, sería una mejora. Y por lo tanto ya no habría eventualmente acción de colación. Puede haber una acción de reducción si afecta a la legítima, pero no hay ya acción de colación. La diferencia es que en el régimen anterior, la dispensa era por testamento. Es decir, yo le hacía una donación a mi hijo de un departamento. Le donaba en vida un departamento a uno de ellos. Hacía un testamento, paralelamente o después, diciendo, el departamento que yo le regalé, le doné a mi hijo, en realidad es una donación, no es un adelanto de herencia. Eso sería una dispensa de la colación, y por lo tanto ahí ya los otros no pueden tener la acción de colación. Porque la ley permite la dispensa porque la presunción de que fue un adelanto de herencia es simplemente una presunción, no es de orden público. Bueno, eso del testamento, de la dispensa del testamento, es así, era así y sigue siendo así, por la última parte que leí, que yo lo puedo dispensar en el testamento. Pero ahora dice, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación. Esto es muy importante porque ahí sí yo también puedo planificar lo que se puede decir la planificación familiar, en el sentido, en este caso respecto al donante, lo que sería el testador con posterioridad, yo en el acto, ahora, en el acto digo ahora porque el problema que había antes era que hay muchos escribanos que decían, bueno, que los demás herederos concurran y que estén de acuerdo. En realidad no era válido, aunque lo hacían los escribanos, porque eso era una forma de renuncia futura. Y como decíamos, eran pactos sobre herencia futura. O sea, si yo en el acto de la donación iba en la escritura antes y decía, sí, yo estoy de acuerdo que eso que le dio mi padre a un hermano mío es una donación y por lo tanto yo no voy a ejercer la acción de colación. Si yo, aunque en ejercicio de la autonomía de la voluntad hiciera eso, se entendía que eso no era válido porque era pacto sobre herencia futura y por lo tanto yo podía ejercer la acción de colación, aunque haya ido al acto de la donación y renunciado, entre comillas, a la colación. Entonces era todo un problema, ¿no es cierto? Porque yo lo tenía que hacer por testamento, el donante tenía que hacerlo por testamento, con todo lo que eso significaba. Ahora, en el nuevo código, la ley me permite que yo pueda instrumentar la dispensa de la colación, además de por testamento, como era y sigue siendo, en el acto de la donación. Porque fíjense que dice, excepto
dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación. Por lo tanto, en la misma escritura, yo le dono a mi hijo, en el ejemplo que estamos diciendo, y puedo decir, en una cláusula, decir, este departamento que yo le dono, en realidad es una mejora. No es un adelanto de herencia. ¿No es cierto? Eso sería lo nuevo, que es importante porque me da mi autonomía en ese sentido. De que los otros herederos no van a pedir la acción de colación. Ahora, la duda que se abre acá, en vigencia del nuevo código, es inadvertido, digamos, en la redacción, es lo siguiente. O sea que la dispensa de la colación ahora puede ser por testamento o en el acto de la donación. Cuando es por testamento, tanto en el viejo código como en el nuevo, como todos sabemos, el testamento es revocable. Era y sigue siendo. Entonces yo podía hacer un testamento antes o ahora, lo mismo, y digo, el departamento que le doné a mi hijo en realidad no es un adelanto de herencia, sino que es una mejora. O sea que lo dispenso de la acción de colación. Perfecto. Ahora yo, antes de fallecer, puedo revocar ese testamento. Revoco el testamento general, o digo en particular, no, en realidad eso era una donación. O sea que yo puedo modificar donante, futuro testador, el testador, futuro causante, digo, puedo revocar esa voluntad y por lo tanto el escribano en este sentido decía en el asesoramiento, bueno, en realidad este acto de donación queda sujeto siempre a la voluntad del testador porque si el día de mañana se pelea con el hijo que le donó, él puede revocar esa dispensa y entonces tendrá que hacer una mejora. Ahora cuando vamos a la dispensa nueva, en el acto de la donación, ¿cuál es el interrogante que se abre, que se plantea doctrinariamente, si bien no hubo todavía ni un caso, doctrinariamente ya está discutido? Si cuando yo dispenso de la colación en el acto de la donación, que sería lo nuevo, la pregunta es si esa dispensa es revocable o irrevocable. En la teoría de los contratos, los contractualistas dicen, no, esto es irrevocable, porque el acto jurídico de la escritura queda consumado como tal y esta es una cláusula más. En consecuencia, yo en el futuro no podría revocar esta cláusula en el sentido de modificar mi voluntad. Es decir que hay un sector doctrinario que dice que, y acá sería importante si se sostiene esta postura, porque digo, sería irrevocable. Si yo lo dispenso en el acto de la donación, ya después no me puedo arrepentir, lo cual sería una seguridad para todos, ¿no es cierto? Si se sostiene la irrevocabilidad. Ahora, hay otro sector que interpreta de que aunque aunque la dispensa de la colación se haga en el acto de la donación, yo podría revocar, no la donación, sino la dispensa de la colación, podría revocarlo hasta el momento de mi muerte. Yo creo que esta situación debería ser por ahí la correcta, porque si no habría una distinción o discriminación respecto de las formas de la dispensa, y entonces sería injusto que una sea revocable y la otra sea irrevocable. Pero bueno, es un debate que también la jurisprudencia después tendrá que resolverlo en base a criterios que hasta acá, digamos, no han habido. Pero lo cierto es que esto de la dispensa puede ser utilizable mucho en el acto de la donación, sobre todo por los escribanos, porque ¿cuál es el problema de la donación siempre? Y que en esto tienen razón los escribanos. Siempre es un título imperfecto. Entonces, justamente como existe la legítima, siempre va a estar sujeta a acciones. Y si no es una acción de colación, puede ser una acción de reducción. Porque si afectó la legítima, no nos olvidemos que ahí no hay posibilidad de dispensa, ¿eh? Es decir, lo que yo puedo dispensar es de la acción de colación.
Pero si en esa dispensa, entre comillas, afecta a la legítima, hay acción de reducción, ¿eh? Por lo tanto, siempre queda abierta esta posibilidad o esta situación. Y eso en ese sentido, el acto de la donación, el acto jurídico de la donación como contrato, tiene siempre estas vicisitudes, sobre todo en materia de derecho hereditario, al haber legítima, y entonces siempre está el riesgo, porque puede ser que en el momento del acto de la donación yo no afecté la legítima. Porque vamos a suponer que yo tengo 10 departamentos en el acto de la donación y le dono un departamento a mi hijo. Digo, no, está dentro de la porción disponible, porque en realidad la porción indisponible a la legítima seríamos poner 6, 7 departamentos. Bueno, pero después de 5 años, al momento que yo me muero, tengo 2 departamentos. Lo que va a importar es al momento de la muerte. Entonces puede ser que al momento del acto no hubiere violado, después se va a ver con la acción de reducción, a qué momento, etcétera, que ahí también se abre toda una discusión, pero digamos, todo lo que tiene que ver con las acciones protectoras de la legítima involucra todo este aspecto de incertidumbre respecto de las variaciones que se pueden dar y más allá de los avances que ha habido respecto de consolidar determinados actos para la acción de reducción y que no tenga acción, pero siempre está latente en situaciones que se puedan dar y los riesgos que se puedan dar. Y una institución que también ha existido y sigue existiendo y que ha sido de poca utilidad, lamentablemente, y que es muy buena para evitar, primero como planificación familiar, que es un recurso poco utilizado, creo que más que nada por desinformación en general, que es la partición por ascendiente. Recordemos que la ley permite y permitía que el causante pueda hacer una partición en vida, bajo 2 formas posibles, una por testamento o por donación. Y esto de la partición es importante porque ahí frente a un conflicto familiar, yo ya puedo planificar frente a ese conflicto diciendo, bueno, como yo sé que mis hijos están todos peleados, yo voy a hacer la partición en vida, yo, causante. Lo que yo tengo que respetar es la legítima. Si yo respeto la legítima, yo puedo hacer la partición y entonces al momento de la muerte del causante, los herederos van a tener que aceptar eso. Y no van a tener que ir a discutir. Eso es muy importante para evitar un conflicto futuro, porque la ley permite a través de la partición, vamos a poner la partición por testamento, porque la partición por donación yo tengo que transmitir en vida la propiedad, entonces digo, no, yo no me quiero quedar sin nada, porque el día de mañana, por más que tenga un usufructo, reservo usufructo, yo quiero, mis bienes son mis bienes hasta que me muera. Bueno, entonces vamos a esta forma, la partición por testamento. Yo hago un testamento y digo, y puedo decir, este departamento le corresponde a, este otro a, este otro. Mi discrecionalidad es totalmente válida en tanto yo respete la legítima. Y eso es un recurso que en 150 años del Código de Vélez hasta acá, que ha existido y sigue existiendo, obviamente, la partición por descendiente, lamentablemente no ha sido utilizado. Y yo creo que tiene que ver más que nada por desconocimiento que por otra cosa, porque es un instrumento y un recurso ahí también muy importante para el asesoramiento, porque es una forma de planificar que dentro de la legítima, de todo lo que hay como restricción, obviamente, en el derecho sucesorio, estos son, digamos, caminos o vías indirectas por las cuales las personas, en vida siempre estamos hablando, podrían llegar a planificar sobre una herencia futura. Pero bueno, creo que el segundo párrafo del 1010, el más importante y el más evidente, quizá para utilizarlo, además de estos otros, de estos otros casos o situaciones que creo que también son importantes y prácticas, ¿no? Bueno, si les parece, abrimos a preguntas o a consultas. Antes que nada, ahí respecto de
de varios temas. Hay un grupo de Facebook que nosotros tenemos, Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, que subimos fallo y comentarios, muchos publicados en ediciones jurídicas y otros no, inéditos. Así que eso pueden bajar los PDF de un grupo de Facebook que se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, que seguro muchos estarán ya en ese grupo. Sí. Bueno, Néstor, como siempre te agradecemos con la claridad de tus exposiciones. Ahí fueron comentando todos halagos, obviamente, hacia vos. Algunos han sido alumnos tuyos y hay algunas preguntas. Yo antes de abrir a preguntas y tomando en consideración que les cuento a todos que el doctor a las 18 horas da otro curso sobre la nueva ley de alquileres y su impacto en la vivienda familiar, así que no le quiero robar más tiempo. Dos cositas sí les quiero decir. El 11 de agosto a las 15 horas, también mediante Zoom, se van a realizar las preparatorias para el cuarto Congreso Nacional de Abogados al Niño. Después van a salir las invitaciones desde el colegio, pero bueno, desde ya están todos invitados. Y sí quiero dejar planteado, Néstor, a lo mejor para una posible nueva charla, es sobre el testamento hológrafo. Porque ahora, ¿El testamento, perdón, con el testamento hológrafo, sí, que ahora es con un tema. el código que nos cambió ya nos sacó los testigos y se hace mediante una pericia caligráfica. El proyecto del nuevo Código Procesal tampoco nos dice nada, o sea, habla sobre el tema, pero no especifica sobre qué documentos o en qué forma se va a hacer. Por ahí lo podemos dejar planteado para la charla que hay mucho para discutir. El testamento. Acá te hago algunas de las preguntas que fueron poniendo. Por ejemplo, que decían de qué modo habría que hacer el pacto, por instrumento privado o de qué modo. Sí, en realidad la ley no establece una forma determinada. Entonces, en realidad no hay una obligación de hacerlo bajo determinada forma. Cuanto más yo creo que la escritura pública lo que le da una mayor certidumbre para el no cuestionamiento del mismo. Claro, acá planteaban certificar las firmas, por ejemplo. Claro, sí. Sí, tratar de hacerlo de la manera tal que pueda tener el menor grado de susceptibilidad de cuestionamiento o impugnación en relación a esto, ¿no? Sí. No sé quién quiere hacer alguna pregunta, que active el micrófono o bien nos marque para nosotros poder. Hola doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda, buenas tardes. Tengo una duda con respecto a que si bien el causante puede designar administrador, pero mi duda es si los herederos forzosos son hijos menores y la progenitora está viva. ¿Se respeta a esos administradores que el causante dejó o sería la madre quien administraría los bienes? Ahora antes el código no establecía respecto al administrador y por lo tanto los códigos procesales civil y comerciales reglamentaban esta forma de la designación. En el nuevo código, creo que el 2346 y 2347 establecen la designación del administrador. El 2346 se refiere a la designación en el caso de muerte del causante y que no se haya establecido, estableciendo un orden. Pero lo novedoso del nuevo código en este tema, el 2347 creo que establece que ahora puede designar el administrador, el testador en vida. En ese caso, si designa el testador, se tiene que respetar esa voluntad. Por lo tanto, independientemente que haya hijo menor, en el caso como usted dice, la designación es válida. Por lo tanto, lo primero que se respeta es la voluntad del testador, si eligió un administrador. Si no eligió, entonces se siguen las reglas del 2346, el orden ese que establece, que no es el caso de decirlo. Y además el nuevo código también da la posibilidad de una discusión que se daba en el viejo código, que sí podía haber más de un administrador.
Ahora expresamente el 2347, en el segundo párrafo creo que es, admite la administración plural, de manera que puede designar a más de un administrador. Cosa que ya en la jurisprudencia anterior se admitía excepcionalmente, pero bueno, estaba discutido porque no estaba en el código de fondo. Ahora expresamente se permite la posibilidad incluso de una designación del administrador plural. Pero en lo que hace específicamente a la pregunta, si en vida la persona designó a un administrador, ese administrador es el que va a ser el administrador del sucesorio. No está obligado a elegir al cónyuge o a tal hijo o a tal situación. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Lo veo en el posgrado de abogado del niño. Bueno, cómo no. Sí, sí. Doctor, yo le quería consultar, ¿hubo algún tipo de discusión sobre que haya una libertad de testar en un futuro, como en otros países, donde yo no tenga por qué respetar la legítima, no exista la legítima? Claro, más allá no. de... Sí, en realidad todo lo que tiene que ver con el nuevo Código Civil y Comercial nunca hubo una discusión, en el sentido de un debate, porque el debate fue post-texto. Por lo tanto, y las pocas modificaciones que se hicieron tampoco fueron las que hizo la bicameral, porque como ustedes recordarán, tanto diputado como senador aprobó a libro cerrado. Por las reformas que eventualmente aceptó el Ejecutivo, pero no hubo un debate en ese sentido. Y por lo tanto no hay ninguna explicación por la cual no se admitió este debate, digamos, de la autonomía de la voluntad, que yo creo que si hubiera habido un debate abierto en ese sentido, más de un diputado, más de un senador, sobre todo porque no nos olvidemos que en los fundamentos del proyecto se dice que uno de los principios fundamentales en la constitucionalización del derecho privado y del derecho familiar es la autonomía de la voluntad. Sí. Entonces acá el debate, en el derecho sucesorio hoy, hace rato, el debate tiene que ser ¿por qué el Estado a mí me va a imponer una determinados herederos en una determinada parte de mi herencia? Reitero, ¿qué es lo que yo creo que hoy en una situación actual el Estado basado en el orden público puede hacer? Puede restringir mi voluntad y darle una parte mínima de mi herencia a determinadas personas que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, si yo fallezco y tengo un hijo de 3 años, bueno, lo lógico lo lógico y lo razonable, el Estado ahí estaría correcto para proteger a los vulnerables. Si yo hice un testamento y le di todo a mi amigo, pareciera lógico que yo no puedo dejar a mi hijo de 3 años en la calle, pero no porque sea mi hijo, sino porque es mi hijo y tiene 3 años. Porque si yo tengo un hijo de 40 años, y a su vez no tiene una discapacidad, que sería la otra forma que yo creo que podría llegar a preservar determinada parte de los bienes si el heredero es discapacitado, no tendría por qué estar obligado. A eso voy. Sí. Sin perjuicio que normalmente, y hablemos de los países que tienen libertad de testar, como el derecho anglosajón, todo Estados Unidos, normalmente se deja a la familia. A ver, esto no quiere decir que porque uno tenga la libertad de testar va a salir a buscar para dejarle a cualquier desconocido. No ha funcionado esto así. Lo que tiene que cambiar es que el Estado no tiene por qué obligarme a mí a decirme a quién voy a dejar la herencia o en qué parte o en gran parte de la misma. Ese es un debate pendiente en el derecho argentino, ¿no? Porque creo que la autonomía de la voluntad se ha debatido en muchos ámbitos del derecho, tanto en relaciones extrapatrimoniales, pero no tanto en patrimonial. Es como que ahí parece que la autonomía de la voluntad, digo en cuestiones extrapatrimoniales, porque en familia, por ejemplo, incluso en el divorcio, en el nuevo código, claramente hemos pasado de un divorcio con causa a un divorcio sin causa. Es decir, antes el Estado era el que me decía, vos te voy a divorciar, a vos no, depende si me probás esta causa o esta causa. Ahora claramente la autonomía de la voluntad está dado que yo voy al Estado y le digo, me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque quiero.
El Estado no tiene por qué decirme a mí cuáles son las causas, las razones o el tiempo del matrimonio, etcétera, me tiene que divorciar. Ahí está justamente esa autonomía de la voluntad y la no injerencia del Estado cuando no es razonable. Y en este caso, por eso digo, en un criterio de actualidad, hoy todo el derecho sucesorio tendría que estar basado en la voluntad del titular. Y la ley excepcionalmente tendría que restringir en los casos justificados que así sea. Muchas gracias, como siempre, clarísimo. Nada. Gracias, muy amable, gracias. ¿Qué más? Sí, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta que vi que alguien la hizo en el chat y me pareció interesante. Con respecto a cuando el testador hace la partición, ¿cuál es la evaluación que se toma? Digamos, si se toma, por supuesto, entiendo la evaluación para saber si no se afectó la legítima en el momento que se hace la partición. Pero supongamos que pasan muchos años y cambió por alguna circunstancia el valor de alguno de esos bienes o se deterioró, ¿habría que compensar o cómo jugaría ahí el tema? No, ahí hay menos problema, más ahora en el nuevo código, porque una cuestión que, digamos, cuando dije no aclaré, que es obvia pero no es obvia y por eso lo digo, este problema de la evaluación acá no es tan importante, porque no nos olvidemos que él tiene que respetar la legítima, y la legítima ahora un porcentaje menor, y por lo tanto él tiene un gran margen de discrecionalidad de la porción disponible. Entonces es difícil que afecte la legítima. Porque vamos a suponer, yo tengo 3 hijos. ¿Cuál es hoy la legítima de mis hijos? 66,66, 2/3. El 33% es libre. Entonces, yo cuando le doy a un hijo, a otro y a otro, tengo este 33 discrecional. Entonces, digamos, para yo violar la legítima tendría que darle bastante más a uno, ya prácticamente una situación. Por eso digo, en este contexto creo que el recurso es perfectamente posible porque no está en ese sentido exacto como en el pacto de herencia futura, en la cual sí, ahí yo le tenía que dar 10 pesos y ahora vale 11 pesos. Ahí estoy en el problema porque es exacto. Acá en la partición por ascendiente, el testador siempre tiene el recurso de la porción disponible. Entonces, esa discrecionalidad hace que yo le pueda dar un poco más a uno, perfectamente válido, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo liberamos al doctor para que tome aunque sea un vasito de agua antes de iniciar con la próxima. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos cerrando. Como siempre, te agradecemos la participación, compartir con nosotros tu conocimiento, Néstor. Esperemos poder hacer otra pronto. Sí, seguramente. Sí. Agradezco también a vernos. A vos. Sí, agradeciendo también a vos, Guillermina, y a todos los asistentes, con la posibilidad, digamos, de poder debatir por esta vía acerca de temas que resultan de interés a veces y que esta forma virtual a veces lo que nos permite es el no tener que trasladarse de un lugar a otro, que no deja de ser también un problema a veces en lo presencial, y esta posibilidad de que uno pueda, de distintos lugares, como decía Guillermina recién, no solamente de Pergamino, poder conectarse y debatir sobre estos temas. Así que seguramente estaremos con otro tema en cualquier momento. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar y reitero el agradecimiento especial para vos, Néstor. Nos encontramos Gracias a todos los asistentes, gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Hasta luego.